esta nueva mañana que estamos aquí reunidos en el Señor para traer una palabra de enseñanza que el Espíritu Santo nos ha dado para el pueblo de Dios. Es una palabra para nosotros. Bendito sea el Señor. Para seguir creciendo en el conocimiento de Él. Es un privilegio estar viviendo estos tiempos proféticos, estos tiempos donde Dios está trayendo esta revelación tan grande y se nos están cayendo tantas escamas con tantas verdades que nosotros teníamos. Bendito sea Cristo. Tantas verdades que nosotros teníamos y que el Señor nos las está desmenuzando y trayendo más revelación. Amén. Entonces, estamos viviendo tiempos maravillosos, tiempos proféticos. Bendito sea el Señor. Déjame alcanzar los ojos. El tema que vamos a traer hoy, bendito sea Cristo, se llama el vivir en Cristo. Y verán cómo este tema de vivir en Cristo no es sencillamente todo bonito. Amén. Vamos a leer como palabra base Mateo capítulo 14, 22 al 33. Bendito sea Cristo. Bueno, vamos a buscar y quiero que le pongan aquí al lado. Filipenses capítulo 1 del 27 al 30. Al lado de este Mateo, ahí que es el que quiero poner. Es exacto. Ya después leeremos aquí. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. Ese es un mensaje del apóstol Pablo a la iglesia. Dice, solamente que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo, iglesia, unánime, quiere decir todos juntos, por la fe en el Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solamente que creyamos en Él, sino que padezcamos en Él. Ese evangelio, ese vivir en Cristo. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Dice Pablo, que lo mismo que yo estoy pasando lo pasen ustedes. Fíjense, y ahora oís que hay en mí. Porque él estaba diciendo, recuérdense que Pablo le daban azote, le daban palos, le daban persecución. Y él dice que eso es el evangelio. Ese es el evangelio. No solamente vivir en Cristo, sino padezcáis. Para que no pensamos que el evangelio es color de rosa, que muchas veces llegamos a Cristo, estamos caminando en Cristo, estamos viviendo en Cristo, pero estamos pasando por pruebas y situaciones. Es duro, pero es así, es como funciona. Amén. Exacto. Entonces quería leer Mateo
Aparte ya esta base, quería de Mateo capítulo 5, versículo 12. Ya Mateo 5, 12 ya hablando. Y lo vamos a leer acá después. Pero aquí está. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así como está pasando tú, es lo que está diciendo el Señor. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, que esta leve tribulación momentánea que puede estar pasando tú y el pastor hoy es sinónimo de esto ya lo pasaron aquellos hombres de Dios. Entonces no importa la situación por la que tú estés pasando, tú tienes que saber que Pablo, que Timoteo, que Isaías, que David, que Isaac, todos aquellos hombres de Dios tuvieron un momento difícil y eran hombres y mujeres de Dios, pero pasaron por la misma situación que tú. Es decir que, ¿cómo tú tienes que entrarle a esta situación? Con gozo y alegría. Amén. Así dice, gozado y alegrado. ¿Pero por qué? Porque tú vives por fe y tú sabes que tú hay un galardón grande en el cielo. Y que tú eres por Él, en Él y para Él, y que Él tiene planes contigo. Tú no tienes ningún plan, tú no tienes ningún propósito. El único propósito que tú tienes es que se cumpla el propósito de Él en ti. Y Él te hizo. Entonces el Señor sabe que tú vas a reír. Porque tú dices, ¿quién me sacará una sonrisa en este tiempo? Porque a lo mejor estás en tranquilidad, pero hay otros que están pasando pruebas y están como odre al humo. Están todos cuarteados, tienen problemas. Los pastores siempre estamos así casi, siempre, como odre al humo. Porque el pastor no solamente tiene que ver con su vida, sino con la vida de todos los que el Señor le ha puesto a pastorear. Y cuántas cosas no hay con las que hay que estar lidiando. Amén. Pues dice que gócense, porque su galardón es grande. Amén. Sí, aleluya. Romanos 8:17 también decía algo que lo vamos a ver también más adelante. Y dice, y si hijos, recuérdense que también somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, porque piensan nada más que la herencia es lo bueno, pero tú también eres herederos de su padecimiento. Ay, eso yo no la quería. Nada más que quieres lo bueno. Si eres heredero y coheredero con Cristo también, tienes que padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Si tienen esta muy alto, bájaselo más. Bendito sea el Señor. La que está contenta es Mindy, que no. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Entonces, lo que tienen que saber, si traerse la marinita, lo que tienes que saber es que lo que Dios persigue al final es que Él sea glorificado en ti. Amén. Y seamos glorificados. Pero tenemos que padecer también. ¿Ya están entendiendo? Sí. Que no es todo color de rosa. Amén. Amén. Recuérdense que cuando llegamos a Cristo, nos convertimos en soldado literal. Y un soldado es para una guerra. Que nadie se piense que te vas a alistar en el Army o en el Navy por los beneficios. Te van a mandar para la caliente. ¿Entiendes? Porque te estás preparando como un soldado y un soldado donde su trabajo es la guerra. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 dice, y tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Eres soldado de Cristo? Sufre penalidades. Y estoy empezando así porque el tema es qué le vamos a decir cuando vayamos a predicar a Jesucristo a los demás. Porque si empezamos diciéndole todo eso, va a decir, no, quédate tú solo ahí. ¿Entiendes?
Pero hay un evangelio más bello, pero un evangelio que trae el paquete completo, porque Él quiere que también participemos y padezcamos con Él. La cosa es que tengamos o no tengamos a Cristo, los sufrimientos están. Y cuando después que tenemos a Cristo, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y podemos sobrepasar todas las luchas porque no estamos solos. Él es el que nos... Ahí mismo está la clave. El tema es que si lo vamos a pasar de todas formas, no es lo mismo pasarla con Él que pasarla sin Él. Ajá. ¿Me entiendes? Y otra cosa más que quería añadir sobre eso. El cambio que Cristo hace en nuestro corazón con la demás gente es inimpecable. O sea, no se puede explicar eso. Es algo bello. Es algo que nosotros, sin saber, transmitimos. Su naturaleza lo cambia en nosotros. Es algo bello. Sí, amén. No se puede. Es así mismo, es así mismo. Pero la misma palabra nos está hablando. ¿Ven? Y vamos después a desmenuzar todo esto. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 7, también nos dice algo. Y ahí vamos a aprender también algunas cosas. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ese es un gran dilema dentro de la iglesia. Ya renaciste, volviste a nacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese entendimiento es el nuevo nacimiento. Mirando lo que Jesús hizo en la cruz, entendiéndolo, y eso es lo que nos da la oportunidad a nosotros para volver a nacer. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No se puede enmarcar, lo que dice. No puede enmarcarse. Está limpia, incorruptible. Reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, que cuando tú naces de nuevo, tú empiezas a vivir por fe y tú sabes que por fe el diablo no te toca porque Cristo te tiene guardado. Eso es por fe. Sí. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en Él. Hasta el 7. Hasta el tiempo postero. En el cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo... aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Está bien claro. Esos son los padecimientos de Cristo. Pero ¿qué persigue esa aflicción necesaria? Es una aflicción necesaria que persigue que sometida a prueba nuestra fe, mucho más valiosa que el oro, el cual es perecedero, es decir, que llega a perecer, pero se prueba con fuego y se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que después que sea probada tu fe, vendrá un gozo, vendrá una alabanza, vendrá una gloria y vendrá una honra. Porque entonces ya se va a manifestar Cristo en ti. Eso se llama glorificarse. Cristo se va a glorificar en ti. Entonces cuando Cristo está en ti, ya después pasada la prueba vas a decir, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Pero fue importante. Y no quería entrar en el estudio sin primero empezar a interpretar qué es lo que perseguía el Señor con esto. Primero, discernir de dónde viene la prueba. ¿Qué tenemos que hacer? Discernir de dónde viene la prueba. ¿De dónde viene? Bendito sea el Señor. ¿De dónde viene? Viene del diablo. Viene porque nosotros mismos nos metimos en problemas. Viene porque nosotros mismos creamos la desobediencia.
¿Cuál es el origen de la prueba? Alguien está pasando por prueba. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es? ¿Por qué la prueba? ¿Quién la está ocasionando? O nosotros, o es plan de Dios, o es el diablo de metido y de metiche. Eso tenemos que discernirlo en el espíritu. Otra cosa que tenemos que discernir es ¿qué persigue esa prueba? ¿Qué persigue? Porque nosotros, el mensaje es vivir en Cristo, pero ya entenderán que cuando empecemos a estudiarlo, que es ¿qué le decimos a aquellos nuevos hermanos cuando están pasando por prueba y se te acercan y te van a decir, esto tú no me lo dijiste? Tú nada más que me dijiste las bendiciones que ibas a recibir por tener a Cristo, pero no me dijiste que leyera la letrica chiquita. Esa letrica chiquita que tú vas a ver el banquero y te dice, pero tú no leíste esa. Si no haces esto, esto. Si no haces esto, esto. Y entonces las letritas chiquitas cobran vida. Que tú ni la mirabas en el contrato. En el contrato tú ni la mirabas. Y entonces, ¿qué le decimos a ellos? Esta prueba, ¿cuál es el origen? Si la estás cometiendo tú, animarlo a que se aparten. Si es del enemigo, enseñarlo a pelear espiritualmente como un buen soldado. Si es cosa de Dios, bástate mi gracia porque tu poder se precisa de mis debilidades cuando soy débil. Así que cuando estamos pasando por pruebas, no tenemos que huir a las pruebas porque las pruebas persiguen algo. Hay un propósito de Dios. Recuérdese que somos de Él y para Él. Y las pruebas tienen un propósito eterno. Amén. Por eso Él decía, venga por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas. Porque Él está en el asunto y algo persigue Él. Eso es lo que leíamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. En el 6. Primera de Pedro, capítulo 1, 6. Perdón, Cristian. Pedro 1, 6. ¿Es que leímos? En el cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligido. ¿Qué está persiguiendo el Señor? ¿Qué está persiguiendo el Señor? Está persiguiendo probar nuestra fe. Porque tú empiezas a vivir por fe. Ya tú empiezas a vivir por fe y Él tiene que ver cómo es el tamaño de tu fe o la calidad de tu fe. Y para saber lo que tiene que hacer, la prueba, ¿cuál es el antídoto? La fe a un problema, pero tiene que venir el problema. Sin problema no hay fe. ¿Tú puedes tener fe si no tienes problema? Tú vives, no la necesitas. Pero como nosotros vivimos entonces tienen que venir los problemas. Son inevitables. Porque es lo que permite que vivamos por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera. La fe abarca todo. La fe abarca que tú puedas venir para que yo ore por ti, como dice la Biblia, o la fe abarca de que tú consideras que Él te sanó sin venir a que yo ore por ti. No sé si me están mirando, entendiendo. Así opera. Si tú consideras que se cumple la palabra, que esta señal me seguirá, que pondré la mano sobre el enfermo y sanará. Dice, pastor, la palabra dice, ore por mí, ora, y ahí está tu fe en la verdad, es una verdad. Pero también está la verdad que Él es Jehová tu sanador. Amén. Y que ya lo hizo. En Isaías 53 llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados. ¿Sí o no? Pero es toda la fe, la abarca todo. La fe abarca que yo puedo orar por tu finanza, por un trabajo, pero la fe abarca que tú puedes decir, Él es Jehová Jireh. Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén.
Y la palabra dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en mí toda gracia, a fin de que teniendo de todo en todas las cosas, abunde para toda buena obra. Pero también puede decir, pastor, ore por mi finanza. Y bendígame como con la bendición de Abraham, y como Moisés bendijo a sus hijos. Amén. Otro punto que persigue el Señor en medio de la prueba y la situación que hay que nosotros decírselo a ellos es examinar si está teniendo conocimiento de Cristo. Porque no solamente es venir a Cristo, venir a los estudios, estar en la oración, orar como un cuerpo donde tus hermanos. Repito, los martes son días de celebración, pero los domingos, pero los martes son días de oración. Es muy importante el martes. El martes es un tiempo para participar como hermanos en oración. Y muchos se toman el derecho de no ir los martes. Y ahí no oran por ti, no conocen de tu vida. Entonces empiezan a hacer electrones neutros, empiezan a hacer llaneros solitarios, fuera del cuerpo de Cristo. Ahí viene el cáncer. Ahí viene. Las células rebeldes. Exactamente. Ahí vienen las células rebeldes que es el principio del cáncer. Son células desobedientes que tienen que moverse de una manera. Son rebeldes, no se mueven y se hacen un tumor. Se hacen un nódulo y al final sale algo canceroso. Y es células desobedientes. Así que cuando tú veas muchos desobedientes, puedes decir, cuidado con el cáncer. Algún hermano que tú lo ves. Entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo 1. No. Segunda carta a los Corintios 1, de 3 al 5. Aquí yo queriendo fue que ya leímos. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar, esa es, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. De eso se trata el mensaje de hoy. Amén. Él nos consuela y así nosotros podemos darle consuelo a los demás que están pasando por pruebas, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, siempre tenemos que estar prestos a eso cuando se nos acerquen. Ese es el vivir en Cristo, pero el vivir en Cristo tenemos que nosotros primero recibir la consolación para después darle aliento a los demás. Consolados para consolar, sanos para sanar, libres para libertar. Amén. Entonces, una de las características que también sigue la prueba es eso, ver si un hermano tiene conocimiento de Cristo, si está leyendo la palabra, si está. Entonces tú le dices, pero te veo alejado, no lees la palabra, ¿qué te pasa? ¿Quién te está estorbando? ¿Qué te pasa? En estos tiempos que están, no te puedes guiar por el tiempo que tengan las personas en el Evangelio, ni por la edad que tienen. Es una tristeza que algunos, mientras más viejos, más fácil se lo lleva el diablo. Es una tristeza, pero así es. Porque basaron todo su conocimiento en un falso evangelio. Y cuando empieza a Jesús a traerle revelación, empiezan a irse, como mismo pasó con él mismo. Recuérdense que
abandono grande a Jesús fue cuando empezó a decir: el que no muere, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Se levantó todo el mundo y se fue. Porque la gente quería seguir viviendo de los panes y los peces, de la mentira. Le gusta vivir de la mentira. Le gusta vivir de los panes y los peces. Eso es mentira, eso es satisfacer los deseos de la carne. No quieren morir, no quieren beber su sangre, ni comer su carne. Quieren seguir haciendo de su vida lo que le da la gana. Y cuando le traes este mensaje, ¿qué hacen? Porque les gusta otra cosa. Vinieron a Cristo con la perspectiva equivocada. Amén. Pero el que mira los corazones mueve las cosas para que salga a la luz verdaderamente lo que cargamos. Amén. Y poder revelarnos su poder. Y luego otro problema, después que ya lo consuela, le habla, la persona o el hermano empieza a vivir o a manifestar la vida de Cristo. Y entonces queda capacitado para animar a otros, consolar a otros, que es el trabajo nuestro, ese es el Evangelio. ¿Cuáles son las bendiciones del Evangelio? ¿Qué mayor bendición en el Evangelio que llevar la buena nueva a otra persona? No como tú vas a resolver tu problema en tu vida y ahí te quedaste, no. Eso es parte del paquete. Acuérdate que tu misión es ir por todo el mundo y predicar a Jesús a toda criatura para que empiecen a recibir lo que ahora tú tienes, ellos también. Ese es el mensaje. Esas son las buenas nuevas, esas son las bendiciones. Primero nosotros ser saciados y luego saciar a otro. Amén. Amén. Segunda carta de los Corintios. Capítulo 1. Ese fue el que leímos. Ok, ese fue el de comenzar a vivir a Cristo y consolar a los demás. Amén. Esa es la misión. Esa es nuestra misión. Bendito sea el Señor. Ahora vamos ya a leer la hojilla, porque en la hojilla ahí es muy fácil entender lo que es vivir en Cristo. Amén, dice, una de las mejores noticias que podemos darle a los nuevos convertidos a Cristo son las bendiciones que trae esta nueva manera de vivir. Amén. Sí. Es una buena noticia, las bendiciones. Porque es que generalmente cuando llegamos a Cristo todo el mundo viene con problemas, situaciones. Y muchas veces le hablan y le hablan y le hablan y no aceptan al Señor, pero tienen que en el momento estar pasando por un momento de dolor para que vengan a Cristo. Porque si no vienen a la buena, vienen a la ballena. Amén. Por eso hay un viejo dicho que es mejor venir por amor y no por dolor. Cierto. Cuando te lo hablan y te lo pintan y tú llegas así y tú no has tenido que pasar por el valle de sombra de muerte. Pero hay otros que sí tienen que pasar por el valle de sombra de muerte para que vengan. Amén. Pero la mejor noticia es las bendiciones que tú le puedes dar. Amén. Después de ser perdonado por nuestros delitos y pecados, eso ocurrió allá, y haber comenzado a vivir como nuevas criaturas en Cristo, pudieran pensar que todo sería de maravilla. Y esto es la causante de tanto desánimo, porque como piensan que todo es maravilla, cuando viene el día malo, el día negro, y esto es la causante de tanto desánimo y de que muchos vuelvan a su vieja manera de andar. El no explicarle esto
a los nuevos es el causante de que muchos se desanimen y vuelvan. Eso tú ves que son muy parecidos a aquella semilla que cayó entre espinos en la parábola del sembrador. No sé si se acuerdan, que llegó la semilla, estaba bien, elegante, pero cuando empezó a surgir los problemas del mundo, las situaciones del mundo, lo ahogaron. También es bien parecida a la semilla que cae entre pedregales. Hay una arenita rica, hay una tierrita bien fina entre las piedras. Ahí tú tiras la semillita, se da. Pero cuando la semilla empieza a ahondar y choca con la piedra, ya. Entonces, si no le explicas que eres un soldado de Cristo, que vas a padecer como que en el paquete está también eso, que el Señor lo que persigue es probar tu fe, que vas a empezar a vivir por fe y tiene que ser probada. Entonces las pruebas van a venir, las necesidades van a venir, porque vas a empezar a vivir por fe, ya no por vista. Entonces, no es que te vayas con el diablo en la primera situación que venga, sino que resiste y uses de fe. Bendito sea el Señor. Y esto es la causante de tanto desánimo, de que muchos vuelvan a su vieja manera de andar. A la larga es así. A la larga o a la corta vuelven atrás, sabiendo que hay un Satanás repetitivo. Y como tienes un falto enfoque, no ha caído la semilla en buena tierra, al cabo del tiempo, cuando miras, ves que aquel volvió. Ese es así. Por eso hay que ser claro. Hay que ser claro y no engañarlo, decirle la verdad. Son las bendiciones de vivir en Cristo y que dentro del paquete está la aflicción para que pruebes tu fe. Y que la fe va ejercitándose como un músculo. Como mismo Cristian tiene que ejercitar su músculo, así la fe tiene que estar ejercitándose para que se ponga fortalecida. No es lo mismo un brazo flaco que un brazo fortalecido. Así la fe. Pero tienes que empezar a usarla. Si en lo poco usas fe, sobre mucho te pondré. ¿Sí o no? Amén. Entonces el Señor va a ir así, subiéndote la aguja. Y hoy por una tribulación momentánea pequeña, la puedes pasar, después te viene otra más grande, pero ya tú vas fortalecido en la fe, fortalecido, edificado y enraigado en la fe, porque ya ha ido pasando. Amén. Eso es lo que tienes que decirle a los hermanos nuevos. No es que ven y se resolvieron todos tus problemas. Ven y empieza la guerra porque ahora te conviertes en un soldado de Jesucristo. ¿Entendieron eso, iglesia? Sí. Y es verdad, sí recibimos bendiciones. Sí. Tenemos todas las bendiciones de Dios. Eso sí es una verdad. Ya que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él nos llena de paz y de gozo. ¿De qué manera? Paz sobrenatural que el mundo no entiende. Gozo sobrenatural cuando pasemos por la prueba que el mundo no entiende. Porque sabemos el galardón. Sabemos que ya Él pasó por todo eso. Y que Él es poderoso para darnos también conjuntamente con la tentación la salida. Amén. Amén. Eso te da paz. Eso te da gozo. Pero hay que hablar claro y decirle. Ahora es que te vas a convertir en un soldado. Amén. Sí. Sin embargo, existe la posibilidad de que pasemos por diversas pruebas. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que tengáis en mí paz. En el mundo tendré aflicción. En el mundo tendré aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Ese que mora en ti ya lo venció. Y vas a ver aflicciones donde quiera. Amén. Aquí en Mateo 5, no 5L. Se me puso una L de maíz. Mateo 5, 12. Ese es el gozo que decía ahorita.
¿Se acuerda que ya lo cité? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es más grande. Es decir, que en esta prueba que tú estás llorando, que en esta prueba que tú sientes que te vas a morir, que tú dices, ¿cómo voy a salir de esta no salgo? Porque eso es una de las cosas que hace el enemigo, te trata de decir al final, hasta aquí llegaste, de esta tú no sales, de esta tú no sales, y te lo pone todo difícil la noche, por muy larga que sea, tienes que saber que va a amanecer. Que por la noche vendrá el lloro, pero en el día, dice la palabra, vendrá la alegría. Es decir, que toda prueba tiene fecha de caducidad, tiene su tiempo final. Y que cada prueba después tiene un galardón. ¿Cómo tú te lo puedes explicar? Sabiendo algo. Sabiendo algo, que es lo que dice Romanos 8:28. Que hay una condición que tú tienes y que si se cumple, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Entonces, esto que se te está acabando el mundo hoy, esto que se te cerró todo hoy, esto que tú no ves cómo salir de esto que tú piensas que es una maldición, esto que tú parece que te han hecho una santería, una brujería, esto que tú piensas que se acabó todo. Si tú eres hijo de Dios y tú amas en tu corazón a Dios, eso te va a ayudar a bien. Porque te va a librar de algo que hoy tú no lo ves así. Tú lo que ves es la prueba. Tú lo que dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Empiezas a quejarte delante de Dios, delante del Alfa y el Omega, del principio y fin, el que terminó la obra, y tú diciendo, y él diciendo, tiene que pasar eso. O cuando tú fuiste al DMV te regalaron el examen. Tú tuviste que pasar una prueba. Y cuando te aprobaste el teórico y aprobaste el práctico, te dieron tu carnet. Pero eso fue una prueba, saliste victoriosa. Después puedes manejar tu carro contento en el freeway. Pero tuviste un día que pasar una. Y te costó. A lo mejor no ganaste, te la llevaste de un solo. A lo mejor tuviste que ir 2 o 3 veces, 20 más, 10 más. Hasta que por fin saliste. Amén. Tuviste que volver a estudiar el código del tránsito. Le estoy poniendo una ilustración. Toda prueba después tiene un galardón y te va a ayudar para bien. Porque no es lo mismo ir caminando de aquí al mall que ir en tu carro. Eso es una bendición, ¿o no? Amén. Entonces te ayudó para bien haber pasado aquella prueba. Así es todo. Pero a lo mejor en el mundo espiritual no lo podemos entender, porque digamos, ¿y querrá Dios esto? Pero tú tienes que saber que tú no te hiciste, que en ti se está cumpliendo la voluntad de Dios. Pero tú tienes que discernir, también lo dijo ahorita, si te metiste tú así, y ahí me arrepiento, cambio mi manera de pensar, si le fallé al Señor, me pongo a cuentas con el Señor. Son los pasos. Amén. Porque está el diablo también. Pero el diablo sabe que no opera donde no puede operar. Si tú no le das cobertura, él no te puede morder el perro ese. No. Pues tú tienes toda la armadura y él no va a meterle los dientes al hierro. No. Él puede tirarte 4 bocados, pero está chocando con el hierro. Ahora, si tú tienes áreas de tu vida descubiertas y viene el perro ese con rabia, te va a morder. Amén. Sí. Pero tenemos que discernirlo. Tenemos que discernir de dónde viene, qué persigue Dios, si he crecido o no, si estoy usando fe o no. Amén. Seguimos, dice, Cristo nos libertó del pecado, nos libertó. Cristo nos libertó del pecado. Cristo ya nos libertó. En la cruz llevó todos nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Ahora, si seguimos cometiendo alguna desobediencia, el Espíritu Santo nos los va a revelar. Porque dice la Biblia que Él nos
redarguirá de pecado y nos guiará a toda verdad y no va a decir está haciendo mal. Entonces, si yo sé que estoy haciendo algo, que estoy volviendo a ofender al Señor, entonces lo que tengo que ponerme a cuenta para que ese perdón que ocurrió hace 2000 años sea efectivo en mi vida. Y que donde tengo que ir, a la cruz. Amén. Y cuando voy a la cruz estoy juntamente crucificado con Él y todos mis pecados me están siendo perdonados ya. Pero ya ocurrió. Amén. Cristo nos libertó de pecado, no de los problemas, no de las dificultades. Repito, Cristo nos libertó del pecado, no de las dificultades. Todos los dolores, los sufrimientos, las dificultades y los problemas del mundo se originaron en el Edén cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Todo empezó ahí. Por eso vino Cristo, como el mismo Adán cometió pecado, vino Cristo por un hombre y lo limpió. Pero estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. No todo el mundo conoce a Dios. No todos los presidentes son cristianos. No todos los gobernantes son cristianos. No todos los jueces, los gobernadores de los pueblos son cristianos. No todos son cristianos. Hay demócratas, hay republicanos, hay diferentes. Y estamos en el mundo y cada cual tiene sus leyes, su manera de pensar. ¿Entiendes? Y estamos aquí. Y estamos nosotros, aunque no somos de aquí, estamos aquí. Y aquí está explorando el pecado. ¿Por qué? Cristo es la puerta estrecha. Cristo es la cruz. Cristo es la puerta estrecha. El que entra en Cristo empieza a vivir de bendición. El que no, el que anda por la ancha se pierde. Dice que pocos son los que hallan la puerta estrecha. Si pocos son los que hallan a Cristo, pocos. Y muchos no. Muchos hallan al diablo. Y muchos son los que perecen. Dice la Biblia, muchos perecen, pocos se salvan. Muchos no conocen a Cristo, pocos conocen al Señor. Eso es importante que la iglesia lo entienda. Amén. Amén. Cristo, dice, desde entonces la humanidad ha vivido en un ambiente caído. Desde entonces la humanidad ha vivido en un ambiente caído y en esclavitud personal por el pecado. La humanidad está constantemente caída. ¿Sí o no? Amén. Cristo nos libertó de la culpa y del castigo por nuestras transgresiones, pero no nos ha eximido de las pruebas y del mal que afecta a toda la humanidad. ¿Entendieron eso? Cristo nos eximió de las pruebas, no nos eximió, no nos quitó las pruebas y del mal que afecta a la humanidad. Él nos salvó, pero estamos aquí. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando ayer por llevar esa prueba. ¿Qué dice Juan 15, 19? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué dice Juan 17, 16? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso lo dice él. ¿Y cómo tú logras saber eso? Por fe. ¿Cómo tú logras saber que Cristo mora en ti? Por fe. Por fe. Entonces, por fe sabemos que si Cristo mora en nosotros, ya no somos de aquí. La carne es de aquí, Sí. pero el espíritu es del cielo. Amén. La carne no va a entrar allá. La carne no va a entrar allá. La esclava carne no va a entrar allá. Amén. Amén. De hecho,
desde el momento que comenzamos a vivir nuestra vida en Cristo, otro problema puede surgir. Escuchen esto, el sufrimiento por servir al Señor. Eso es otro punto más. Lo que debemos de padecer por servir a Cristo. Ya no solo por vivir en Cristo, sino por servirlo a Él. Nos gustaría saber que todos se pondrían alegres cuando el mensaje del Evangelio, con el mensaje del Evangelio, nos alegraría, nos pondría contentos cuando le hablemos a alguien Y luego viniera. y luego vinieran y estuvieran aquí. Pero la realidad es todo lo contrario. La esclavitud del diablo, acuérdense que si no tiene a Cristo, ¿de quién son? Los hace hasta odiarnos. No sabemos de acuerdo. Incluso dentro de nuestra misma familia. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Casas divididas, por eso decía él, no he venido para traer, sino para traer problemas en la casa. ¿Por qué? Por culpa del Evangelio. Sí. Porque va a haber guerra en la casa. ¿Por qué? Unos van a entender y otros no. Y otros van a pensar que te han sacado del mundo. Otros van a pensar que estás hecho un beato. Ahora pensando esto. Y amistades tuyas y empiezan a aborrecerte. Gente que amabas. Gente que querías y tenías muy buen trato con ellos, buen rostro. Y de momento empiezan a despreciarte porque eres cristiana. O porque en un momento determinado empiezas a hablar de Cristo. Y se rompe familia y se rompe de todo. Incluso sabemos que ahora mismo hay lugares en el mundo donde persiguen y matan a nuestros hermanos de la fe. Como está pasando en Nigeria, en toda África subsahariana, todos los países que están debajo de los países musulmanos, están quemando iglesias con los hermanos dentro, entran a los lugares, a los poblados y matan a mamá, a niños, sencillamente por ser cristianos. Es terrible. Incluso el presidente de esta nación se pronunció contra todo el que esté atacando el cristianismo. En la última locución que hizo Donald Trump dijo que se va a levantar contra todos los pueblos que estén matando cristianos. Nunca había habido a nadie decir eso. Era un problema de que lo maten, decían. Que lo maten a los cristianos, no nos interesan. Gobiernos pasándose, haciéndose la vista gorda y dejando que maten. Pero mira, Dios ha tocado a este hombre a decir eso. Entren a las redes sociales y está lo que dijo él sobre Donald Trump se pronuncia a favor de los cristianos. Se llama el anuncio. Mateo 10:36 dice algo. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Cuando traes el evangelio es tremendo. Primera de Pedro 4:4 también dice algo. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué está diciendo? Que los que estaban contigo, tus amistades, tus amigos, ahora le parece raro y extraño que ya tú no hagas con ellos lo que tú hacías antes. Y como no hacen lo que el desenfreno y la disolución de las cosas que tú hacías antes, ahora ¿qué hacen? Te ultrajan. Hablan de ti, te levantan falsos testimonios, te dicen, te echan en menos. Amén. Estaba leyendo un estudio que dicen que en los diferentes países donde hay etnias o razas por encima, al cristiano lo tienen a la raza más baja. Porque Dios nos exalta. Porque la palabra de Dios dice que a lo vil y menospreciado es que jodió Dios. Entonces Dios no viene a por los grandes, Dios no viene a por los sabios, Dios no viene a por los ricos, Dios viene a por los vil y menospreciados para que se vea el cambio, para que se vea su gloria.
donde aquello que no es, lo transforma en es. Por eso no es su empeño que no le gusta. También le gustan los otros. Pero ¿cómo vas a manifestar que Él es Jehová tu sanador si tú no tienes ninguna enfermedad? Tú tienes que tener una enfermedad para que entonces el Jehová sanador se manifieste en ti. No sé si me están entendiendo. Sí. Entonces, la pregunta, ¿cómo debemos animarlos cuando el mundo esté contra ellos o estén pasando por pruebas? ¿Qué hacer con aquellos que se nos van a acercar y nos van a decir, ¿qué hago? Se me cae la vida. Acepté a Cristo, pero óigame, hubiera sido mejor no. ¿Qué hago? Y aquí viene la respuesta. Deben aferrarse, muchachos, al Señor. Deben aferrarse al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y deben permanecer firmes en Él, por fe. Firmes en Él, por fe. Fe en el Señor. Bendito sea Cristo. Amén. Y entonces citamos ahí Romanos 8:17, que lo leíamos ahorita. Si hijos nosotros, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Herederos de Dios y coherederos, es decir, participamos en la misma herencia de Jesús. Coherederos, y Cristo es Dios. Amén. Si es que padecemos juntamente con Él, ¿cómo vas a recibir de Cristo todo lo que tiene Él si no quieres padecer con Él? Si no quieres ir a la cruz con Él. Entonces hay que pasar por los padecimientos de Cristo, por diversas pruebas, sabiendo que Él dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dice, vengan a mí los cargados y trabajados, decía Él. Yo haré descansar, entren en mi reposo. Cristo no es un día de reposo. Cristo es el reposo de Dios. Él es el reposo. Él es el final. ¿Qué quiere decir que es el reposo? Que ya Él terminó la obra. Ya Él terminó la obra. Ya tú estás en el reposo. Aunque estés pasando por diversas pruebas, gózate y alégrate. Él se lo reveló a Pablo cuando le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entra en el reposo de tu Señor. Entra en el reposo. Entra, iglesia. Tienen que entrar en esto, que esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria venidera. Esta leve tribulación por la que estás pasando no se podrá comparar con el galardón que el Señor te va a dar. Amén. Bendito sea el Señor. Para que juntamente con Él también sea glorificado. Lleno de gloria. Lleno de todos los beneficios. Lleno de toda la honra de Dios. Pero tienes que haber pasado también por la puerta estrecha como Él pasó. Y a veces no aguantamos ni un insulto que nos digan. Imagínate fuetes y látigos y espinas. Dirán, eso fue para Cristo, eso no es para mí. Salmo 149:1. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Es un mensaje que el Señor nos daba. Es un mensaje, cantad. Y el Señor también cantó cánticos. El Señor cantó cánticos de alegría. Amén. El Señor también cantó salmos. Bendito sea el Señor. Entonces, sabiendo todo lo que iba a pasar, Él decía que por el gozo puesto delante de Él, fue a la cruz. Asimismo nosotros tenemos que tener por fe un gozo. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando, amada iglesia. Yo no sé qué es lo que tú quieres y que ahora tú ves oposición, tú ves que no lo puedes obtener, tú ves que te falta algo, tú ves que no has conseguido lo que quieres. El Señor te dice hoy, fortalécete en Cristo, aférrate al Señor, sigue creyendo en el Señor. Testifico un testimonio y termino, me lo daba mi hija.
Dice que recientemente mi madre estuvo enferma, estuvo bien mal y este tipo de enfermedad viral que estaba atacando Cuba, que está atacando, ya lleva muchos fallecidos, a tal punto que el gobierno no quiere decirlo, no quiere informar la cantidad de personas que han muerto y está justificando que es por otras vías, pero sí está. Pero el segundo día de mi mamá haberla picado el mosquito, dicen que entró en una especie de coma. Dice, me contaba ella que hubo un momento de que mi madre dejó de respirar. Y dice, y ella estaba al frente y ella dijo que no era el tiempo, que no era la voluntad de Dios, que era un espíritu de muerte producto a esa maldición que está atacando Cuba, y se peleó con el diablo, le ponía la cabeza en el corazón, dice un momento que ni respiraba ya. Ellos sintieron que ya, porque vecinos míos de mi casa, cerca en la misma manzana, ya han muerto. Y entonces dice que en medio de la guerra, mi madre reaccionó, movió la mano, dice que le levantó la mano a ella, dio gloria a Dios, aleluya, la llevó, la bañó, la puso bonita y cantó un cántico de alegría, porque dice literalmente el Señor le puso a través del Espíritu Santo: yo soy la resurrección y la vida, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice que mi madre abrió los ojos. Bendito sea el Señor, un milagro tremendo. Y entonces ella culminó diciéndome que Dios permitió pasarla a ellas dos por esa prueba para ver su fe. Y al final demostraron las dos que la fe no pierde ninguna batalla. Entonces glorifico a Dios por la vida de mi madre y glorifico a Dios por la vida de mi hija, que no aceptó un no como respuesta, ni un ataque del diablo como la última palabra, sino que fue capaz de pelear por su abuela mamá, porque ella la crió también, hasta las últimas consecuencias, y la sacó como si fuera un gato. Que dicen que tiene 7 vidas. Mi madre tendrá muchas más. Bendito sea el Señor. Y quería testificar esto porque esto es precisamente una de las causales por las que pasamos por las pruebas. Eso debemos de decirlo a los demás. Tenemos que consolarnos con eso y consolarlo a ellos, porque las pruebas son para demostrar nuestra fe. Amén. Ahí mismo donde estás, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre tu misericordia. Te doy las gracias por esta revelación con testimonio, esta revelación con evidencia, Dios mío, de que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Dios mío, y que tu palabra es verdad, que tú eres la verdad y que tú no mientes, Dios mío. Cuando tú dices que algo va a ocurrir, ocurre. Dios amado, en el nombre de Jesús, dijiste bien claro, Dios mío, que tengamos por sumo gozo cuando pasemos por diversas pruebas, porque la fe es como el oro y debe de ser probado, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por las pruebas, Dios mío, para aprender a vivir, Señor, por encima del mar, para caminar por el mar, Señor, para vivir por fe, Dios mío. Sabemos que estamos llenos de necesidades, sabemos que estamos llenos de imposibilidades, de problemas, de situaciones, pero tú, Señor, nos librarás de todo ella. Digo más, si moras en mí, la libraste ya, como alfa y omega, principio y fin. Y en aquellos hijos, Dios mío, que han entendido que cuando te aman, Señor,
todas las cosas ayudan a bien. Por eso te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz y te damos las gracias mucho más por haber venido a morar en nuestros corazones. Y ahora ya no somos nosotros los que vivimos, sino tú, Dios mío. Y si tú por nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Esa es una palabra y no hay ninguna arma forjada contra nosotros que podrá prosperar. Ninguna arma forjada contra tu pueblo, contra tu iglesia podrá prosperar. Si no has dado una voluntad, no has dado un decreto de condenar toda lengua que se levance en juicio contra nosotros, toda lengua viperina, toda lengua aquella, Padre. Juzga nuestra causa, Dios mío. Juzga, Señor, y dale a cada cual, Dios mío, conforme, Dios mío, a su obra. Tú lo prometiste que le ibas a dar el pago a cada cual por su obra, Dios mío. Tú eres un Dios justo, ni más ni menos, Señor. Págale a cada cual conforme a su obra. Dios de misericordia, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.